Warren Buffett, conocido mundialmente como el Oráculo de Omaha, representa uno de los casos más extraordinarios de éxito financiero sostenido en la historia moderna. Nacido en plena Gran Depresión, el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska, su trayectoria de más de 7 décadas en el mundo de las inversiones ha fascinado tanto a expertos financieros como al público general. Lo que hace su historia particularmente instructiva es que demuestra cómo la disciplina inquebrantable, la paciencia estratégica y una filosofía de inversión clara y consistente pueden construir una fortuna extraordinaria, no mediante golpes de suerte o especulación, sino a través de decisiones fundamentadas y un horizonte de largo plazo. La inclinación de Buffett hacia los negocios se manifestó sorprendentemente temprano. Mientras otros niños jugaban, el joven Warren ya exploraba formas de generar ingresos. A los 6 años, compraba paquetes de Coca-Cola y los revendía puerta a puerta con un pequeño margen de ganancia. Durante su infancia, vendía refrescos, limonada y periódicos en su vecindario, mostrando una determinación poco común para su edad. El verdadero punto de inflexión llegó a los 11 años, cuando dio un paso extraordinario. Compró sus primeras acciones en la bolsa de valores. Adquirió 3 acciones de City Service a $38 cada una. Como recordaría décadas después en una carta a sus accionistas, me sentí bien al convertirme en capitalista, aunque brevemente el precio bajó a $27, causándome ansiedad. Cuando subió a $40, las vendí inmediatamente, obteniendo una pequeña ganancia. El error fue evidente cuando, poco después, esas acciones se dispararon a $200. Esta experiencia le enseñó una valiosa lección sobre la paciencia que aplicaría durante toda su vida. A los 14 años, Buffett tomó una decisión aún más sorprendente para su edad. Invirtió todos sus ahorros, unos $1,200, en un terreno agrícola de 40 acres que luego rentó a un granjero local. Este movimiento demostraba ya una visión empresarial y una capacidad de análisis que presagiaba su futuro como inversor. Hijo de Howard Buffett, un corredor de bolsa que luego se convirtió en congresista, Warren absorbió conocimientos financieros desde pequeño. En casa, las conversaciones sobre acciones y bonos eran habituales. Sin embargo, su verdadera formación comenzaría tras finalizar la escuela secundaria, cuando decidió profesionalizar su intuición natural para los negocios. Después del colegio, Buffett ingresó inicialmente a la Universidad de Pensilvania para estudiar negocios, pero tras 2 años se transfirió a la Universidad de Nebraska-Lincoln, donde se graduó a los 19 años. Su padre insistió en que continuara su educación al nivel más alto posible, por lo que Warren aplicó a la prestigiosa Harvard Business School, que sorprendentemente lo rechazó por considerarlo demasiado joven. Este aparente fracaso resultó ser uno de los giros más afortunados en su biografía. Buffett descubrió que Benjamin Graham, autor de El inversor inteligente, un libro que había devorado, enseñaba en Columbia Business School. Sin dudarlo, aplicó y fue aceptado. Estudiar bajo la tutela del legendario Graham, considerado universalmente como el padre de la inversión en valor, transformaría su enfoque para siempre. Graham enseñó a Buffett un principio fundamental que revolucionaría su manera de ver las inversiones. Detrás de cada acción hay una empresa real con activos tangibles e intangibles, y lo importante es determinar su valor intrínseco, no dejarse llevar por las especulaciones del mercado. Buffett absorbió estas enseñanzas con entusiasmo excepcional. De hecho, fue el único alumno en la historia de Columbia en obtener una A+ en la clase de Graham. En 1952, tras graduarse, Buffett comenzó a trabajar con Graham en Graham Newman Corporation en Nueva York, analizando minuciosamente informes bursátiles junto a otros brillantes estudiantes. Durante estos años cruciales, profundizó en el concepto de value investing, la disciplina de invertir en empresas sólidas cuando su precio en el mercado está significativamente por debajo de su valor real, creando así un margen de seguridad. Sin embargo, Buffett no se limitó a seguir ciegamente las enseñanzas de su mentor. Mientras Graham se enfocaba casi exclusivamente en los números y las valoraciones, Buffett comenzó a desarrollar su propio enfoque.
valorando también factores cualitativos, la calidad del equipo directivo, la fortaleza de la marca y las ventajas competitivas duraderas de las empresas. Esta evolución de pensamiento quedaría inmortalizada en una de sus frases más célebres: el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. En 1956, tras la jubilación de Graham, Warren Buffett regresó a Omaha y dio uno de los pasos más decisivos de su carrera. Fundó Buffett Associates, su primera sociedad de inversión. Comenzó con una base modesta, $100,000 de su propio dinero, una suma considerable para la época, y $105,000 adicionales aportados por 7 inversores, principalmente familiares y amigos cercanos que confiaban en su visión. El sistema de compensación era innovador. Buffett no cobraba honorarios de gestión, sino que participaba en un 25% de los beneficios que superaran el 6% anual. Si no alcanzaba ese umbral mínimo, no ganaba nada. Esta estructura alineaba perfectamente sus intereses con los de sus socios. Los resultados fueron extraordinarios desde el principio. Mientras el mercado general avanzaba moderadamente, Buffett conseguía rendimientos muy superiores. Entre 1957 y 1961, su fondo logró un impresionante retorno acumulado de 251%, frente al 74,3% del índice Dow Jones en el mismo periodo. Esta diferencia de más del triple demostraba que su método no era fruto del azar. Para 1962, apenas 6 años después de iniciar, el capital administrado por Buffett había crecido exponencialmente hasta alcanzar $7,2 millones, de los cuales $1 millón pertenecía personalmente a Warren. A los 32 años, ya era oficialmente millonario gracias a su talento para seleccionar inversiones infravaloradas. Durante esta época, también ocurrió un encuentro crucial. En 1959 conoció a Charlie Munger, un abogado brillante de Los Ángeles, con una mente analítica excepcional e ideas similares sobre inversión. Lo que comenzó como una conversación intelectual evolucionaría con los años hasta convertirse en una de las sociedades empresariales más fructíferas y longevas de la historia de los negocios. La historia de cómo Buffett adquirió Berkshire Hathaway es fascinante y revela mucho sobre su método de análisis. En 1962, mientras buscaba empresas infravaloradas, identificó a Berkshire Hathaway, una compañía textil de Massachusetts en declive. La industria textil estadounidense estaba siendo devastada por la competencia extranjera, pero los números contables de Berkshire captaron su atención. Inicialmente, Buffett comenzó a comprar acciones de esta empresa simplemente porque cotizaba muy por debajo de su valor contable. Pagaba alrededor de $7.50 por acción, cuando el valor en libros por acción era de unos $20, lo que representaba un descuento enorme. Su plan inicial no era adquirir la compañía entera, sino simplemente aprovechar esta disparidad para obtener ganancias moderadas. Sin embargo, un desacuerdo con el entonces presidente de Berkshire, Seabury Stanton, cambió todo. Stanton ofreció recomprar las acciones de Buffett a $11.50, pero cuando llegó la oferta formal, el precio había sido reducido unilateralmente a $11.37. Aunque la diferencia era mínima, Buffett se sintió engañado y, en lugar de vender, decidió comprar más acciones hasta tomar el control de la compañía. Para 1965, ya había adquirido la mayoría accionaria y se convirtió en el presidente de Berkshire Hathaway. Irónicamente, Buffett ha reconocido que esta adquisición, motivada parcialmente por una reacción emocional, fue uno de sus peores errores financieros. La industria textil siguió deteriorándose y Berkshire, como fabricante textil, nunca generó retornos satisfactorios. Eventualmente, en 1985, Buffett cerró definitivamente las fábricas textiles, pero mantuvo el nombre Berkshire Hathaway como paraguas para su creciente imperio de inversiones. Esta decisión, que podría parecer sentimental, transformó un error inicial en una marca legendaria en el mundo financiero. Bajo la estructura de Berkshire, Buffett comenzó a aplicar sistemáticamente su filosofía de inversión: buscar empresas
con fosos económicos o ventajas competitivas duraderas, gestionadas por equipos competentes y honestos, con finanzas sólidas y flujos de caja predecibles. Como él mismo explicaba a sus accionistas, su objetivo era identificar negocios maravillosos a precios razonables en lugar de negocios mediocres a precios bajos. La verdadera genialidad de Buffett se manifestó en cómo transformó Berkshire Hathaway de una empresa textil moribunda en un conglomerado diversificado de extraordinario valor. Una de sus estrategias más brillantes fue la adquisición de compañías de seguros, comenzando con National Indemnity en 1967 por $8.6 millones. ¿Por qué seguros? Buffett había identificado una característica única del negocio asegurador. Las primas se cobran por adelantado, pero las reclamaciones se pagan posteriormente. Este intervalo crea un float, dinero que pertenece técnicamente a los asegurados, pero que la compañía puede invertir temporalmente. Mientras las operaciones aseguradoras fueran rentables, o al menos no perdieran dinero, Buffett tendría acceso a miles de millones en capital para invertir, esencialmente a costo cero o incluso negativo. A lo largo de las décadas siguientes, Berkshire adquirió participaciones estratégicas en empresas icónicas, aprovechando este float cada vez mayor. Entre sus inversiones más notables se encuentran American Express. Tras un escándalo financiero que hundió sus acciones, Buffett vio una oportunidad y compró el 5% de la compañía. Hoy Berkshire posee más del 20%. The Washington Post adquirió el 10% del periódico por $10.6 millones, una inversión que llegaría a valer más de $1,000 millones. Coca-Cola, en un movimiento que sorprendió a Wall Street, invirtió $1,000 millones en la empresa de bebidas cuando muchos la consideraban madura y con poco potencial de crecimiento. Esta participación vale hoy más de $25,000 millones. Geico completó la adquisición total de esta aseguradora después de haber invertido en ella gradualmente durante décadas. Burlington Northern Santa Fe Railway, en plena crisis financiera, cuando pocos se atrevían a invertir, Buffett adquirió completamente esta centenaria empresa ferroviaria por $44,000 millones, la mayor adquisición en la historia de Berkshire hasta ese momento. Apple, en una demostración de adaptabilidad a sus 86 años, Buffett comenzó a invertir masivamente en la empresa tecnológica, a pesar de haber evitado tradicionalmente el sector tech. Para 2023, esta inversión ya valía más de $160,000 millones. Un caso de estudio particularmente ilustrativo es See's Candies, una empresa californiana de chocolates que Buffett adquirió en 1972 por $25 millones. Aunque no era una compañía enorme, su modelo de negocio ejemplificaba lo que Buffett buscaba: una marca fuerte con clientes leales, operaciones simples y, sobre todo, un flujo de efectivo consistente y creciente. En las décadas siguientes, See's generó más de $2,000 millones en ganancias que Buffett reinvirtió en más adquisiciones. Como él mismo explica, el tiempo es amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres. Esta estrategia de paciencia y reinversión ha rendido frutos extraordinarios. Bajo su dirección, Berkshire Hathaway creció hasta convertirse en un gigante que posee más de 65 compañías completas, tiene participaciones significativas en docenas más y ostenta un valor de mercado superior al $1 billón. A lo largo de su extraordinaria carrera, Warren Buffett ha compartido generosamente su sabiduría financiera a través de sus cartas anuales a los accionistas, entrevistas y discursos. Su filosofía puede resumirse en varios principios fundamentales que han guiado sus decisiones. Invertir en lo que entiendes. El riesgo surge de no saber lo que estás haciendo. Buffett nunca invierte en negocios que no comprende completamente. Este principio lo llevó a evitar la burbuja tecnológica de los años 90, una decisión muy criticada entonces, pero vindicada cuando la burbuja estalló en el 2000. Su círculo de competencia, áreas donde tiene conocimiento profundo, ha sido una herramienta de autodisciplina crucial. Pensar a largo plazo. Nuestra estrategia favorita de tenencia es para siempre.
A diferencia de muchos inversores que buscan ganancias rápidas, Buffett piensa en décadas, no en trimestres. Coca-Cola ha permanecido en su cartera por más de 35 años. Este horizonte temporal extendido le permite beneficiarse del interés compuesto, lo que él llama la octava maravilla del mundo. Ser contracíclico. Sé codicioso cuando otros sienten miedo y temeroso cuando otros sienten codicia. Algunas de sus mejores inversiones las realizó en momentos de pánico generalizado. Durante la crisis financiera de 2008, mientras otros vendían desesperadamente, Buffett inyectó $5,000 millones en Goldman Sachs, obteniendo condiciones extremadamente favorables que resultaron en ganancias multimillonarias. Valorar la reputación. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. La integridad no es negociable para Buffett. En 1991, cuando asumió temporalmente la presidencia de Salomon Brothers, tras un escándalo de manipulación de bonos del Tesoro, testificó ante el Congreso: pierdan dinero para la firma y seré comprensivo, pierdan una pizca de reputación y seré despiadado. Aprender constantemente. La inversión más importante que puedes hacer es en ti mismo. A pesar de su éxito, Buffett dedica aproximadamente el 80% de su jornada a leer y pensar. Devora informes anuales, periódicos, revistas y libros con voracidad insaciable. A sus más de 90 años, sigue estudiando y evolucionando como inversor. Buscar valor intrínseco. No es lo que esperas del mercado, es lo que esperas de los activos que posees. Buffett evalúa cada inversión basándose en los flujos de caja futuros que generará durante su vida útil, descontados a valor presente, independientemente de las fluctuaciones diarias del mercado. Simplicidad efectiva. No es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. A pesar de su genio financiero, las estrategias de Buffett son notablemente claras y consistentes, no basadas en complejidades innecesarias. Prefiere negocios simples con modelos probados antes que conceptos novedosos pero inciertos. Prudencia financiera. No sabes quién está nadando desnudo hasta que baja la marea. Buffett siempre ha evitado el endeudamiento excesivo, manteniendo enormes reservas de efectivo que le permiten aprovechar oportunidades cuando otros carecen de liquidez. Esta política conservadora ha sido crucial para sobrevivir y prosperar durante múltiples recesiones. Uno de los aspectos más fascinantes de Warren Buffett es el fuerte contraste entre su extraordinaria riqueza y su estilo de vida relativamente austero. A diferencia de otros multimillonarios con mansiones y yachts lujosos, Buffett vive en la misma casa modesta que compró en Omaha en 1958 por $31,500. Conduce sus propios automóviles, generalmente modelos estadounidenses de gama media que mantiene durante años. Es conocido por preferir las hamburguesas de McDonald's y la Coca-Cola a las cenas gourmet, y por mantener una agenda de trabajo disciplinada pero sin ostentación. Esta sobriedad no responde a tacañería, sino a una genuina falta de interés por el consumo conspicuo. Como ha explicado, mi vida no mejoraría con múltiples casas o yates. De hecho, se complicaría. En 2006, Buffett tomó una decisión que asombró al mundo. Anunció que donaría progresivamente el 99% de su fortuna a causas benéficas, principalmente a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Esta donación, que incluye acciones de Berkshire Hathaway, es una de las más grandes de la historia y refleja su convicción de que la riqueza extrema debe retornar a la sociedad. En lugar de crear una fundación tradicional que pudiera perpetuar su nombre, eligió canalizar la mayor parte de sus donaciones a través de la fundación de su amigo Bill Gates, por considerarla más eficiente en la distribución de recursos para maximizar el impacto social. Las principales áreas beneficiadas incluyen salud global, educación y alivio de la pobreza extrema. Su ejemplo ha inspirado The Giving Pledge, una iniciativa que él y Gates lanzaron en 2010, mediante la cual multimillonarios de todo el mundo se comprometen a donar al menos la mitad de su fortuna. Hasta la fecha, más de 230 personas de 28 países se han sumado a este compromiso.
Como Buffett ha dicho, si estás en el barco equivocado, el progreso consiste en remar en la dirección correcta, no en remar más rápido en la dirección equivocada. Esta filosofía refleja su visión de que la acumulación extrema de riqueza solo tiene sentido si finalmente sirve para mejorar la vida de los demás. Hoy, con más de 90 años, Warren Buffett continúa activo como presidente y CEO de Berkshire Hathaway, demostrando una longevidad profesional tan impresionante como sus logros financieros. Tras el fallecimiento de Charlie Munger en noviembre de 2023, a los 99 años, Buffett sigue supervisando las inversiones del conglomerado junto a un equipo de gestores de inversión cuidadosamente seleccionados para garantizar la continuidad de su legado. Cada año, su carta a los accionistas, un documento que suele tener entre 20 y 30 páginas escritas en un lenguaje accesible y sin jerga financiera, es un evento esperado por inversores de todo el mundo. Sus opiniones sobre economía, inversiones y mercados siguen siendo tan valoradas como siempre, siendo quizás el único inversor cuyas palabras pueden mover mercados enteros. La reunión anual de Berkshire en Omaha, conocida coloquialmente como el Woodstock de los capitalistas, atrae a más de 40,000 personas de todo el mundo que llenan el Chi Health Center para escuchar a Buffett y sus directivos responder preguntas durante más de 6 horas sin guiones ni filtros previos. Este evento se ha convertido en una peregrinación casi religiosa para inversores de valor. Aunque ha designado sucesores para diferentes aspectos de su rol en Berkshire, su influencia en la cultura corporativa y estrategia de inversión será duradera. Berkshire Hathaway es hoy mucho más que una compañía. Es una institución con valores y principios claramente definidos. La trayectoria de Warren Buffett demuestra que la constancia, la disciplina y la ética pueden convertir un sueño modesto en una fortuna inmensa, no mediante especulación o suerte, sino a través de decisiones fundamentadas en principios sólidos. Su historia, desde niño vendedor de periódicos en las calles de Omaha hasta arquitecto de uno de los imperios empresariales más respetados del mundo, inspira a millones a pensar a largo plazo y con responsabilidad. Como él mismo nos recuerda con otra de sus frases más célebres, el mercado de valores está diseñado para transferir dinero del impaciente al paciente. Y esa paciencia, combinada con análisis riguroso, integridad inquebrantable y la humildad para reconocer errores y aprender constantemente, ha hecho de Warren Buffett no solo uno de los hombres más ricos del planeta, sino uno de los inversores más respetados y admirados de todos los tiempos. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y compartirla con alguien que valore la visión a largo plazo.